Y los llamados, ¿qué sucede con los llamados? Saben bien quiénes son. O sea, a sí mismos se identifican como llamados, saben que son llamados, no tienen duda de que Dios los escogió, los eligió, pero a su vez los hizo ser. ¿Qué significa esto? Los hizo ser. Por eso los llamados saben bien quiénes son. Las personas que no saben quiénes son están buscando su destino, están buscando saber quiénes son realmente. Hay personas que definen su ser en base al entorno. Según cómo el entorno me trate, bueno, me siento bien o mal. Hay personas que deciden su ser por limitación. Bueno, yo quiero ser como aquel o quiero ser como aquella. Hay personas que tienen un serísimo problema de identidad y viven imitando, viven asumiendo identidades que no les pertenecen. Y eso es muy fácil porque es una careta que la gente se va poniendo. Bueno, esta careta ya no me sirve ahora porque en este ambiente necesito otra careta y van poniéndose caretas. Había un libro que supe leer hace mucho tiempo que eran como las caretas. Por eso en mi libro, el manual sobre la autoestima, son caretas las que figuran en la tapa. Es como que el ser humano va poniéndose caretas. Y esas caretas tarde o temprano se caen. Tarde o temprano sale a lucir o a relucir la verdadera identidad. Hay personas que son corderitos y después se convierten en lobos. Imagínate un ministerio y un líder con ese tipo de características. Puede engañar, obviamente. A lo mejor asume una fisonomía en apariencia de virtud o de misericordia, pero niega la eficacia de ello, como dice la palabra. El ángel de luz es Satanás y se disfraza justamente para elegir, para engañar. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos si no sabemos quiénes somos. ¿Quién soy yo? ¿Y en relación a quién? Si vos definís tu identidad en relación a otra persona, estás perdido. Hay personas que definen su identidad en relación a otra que lo asegura, lo valida. Es decir, si está fulano, yo me siento seguro. Si está mengano, yo me siento seguro. Pero de repente fulano o mengano mueren. ¿Y qué haces con tu vida? Ahí vuelve toda la inseguridad. Pero cuando nosotros definimos nuestra seguridad en Dios, Dios nunca deja de ser. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, no está aquí, Hechos 17, creo que en el versículo 28, en Dios nos movemos, vivimos y somos. Para que vos llegues a definir tu ser, tenés que moverte y vivir en Dios. Si no vivís ni te movés en Dios, tu ser va a ser incompleto. Hay personas que creen que definen su ser por el entorno social. Me siento cómodo aquí. Aquí me tratan bien. Me siento realizado porque en esta empresa me toman en cuenta. Hay personas que tienen esa forma de calificar su vida, pero no es que han definido su identidad. Son personas que están buscando su destino, porque el día que esa situación, esa circunstancia cambie, esas personas se vienen a pique. Por eso cuando decimos los llamados saben bien quiénes son, está aquí claramente en el texto. ¿Por qué? Porque habla de las características, fíjense, dice nosotros somos la circuncisión. Y fíjense cómo Pablo apela a una señal física. Porque ¿qué era la circuncisión para el tiempo de Pablo, el tiempo de los judíos de aquel entonces? Pero aún sigue valiendo ese tema para los judíos de hoy, porque los judíos siguen manteniendo este ritual de circuncidar al niño varón al 8º día. Le cortaban el prepucio, según ellos era una señal de higiene, pero a su vez era una señal religiosa requerida para participar del ritual en el santuario. Era algo que se establecía por ley. En el libro de Levítico está establecido por ley. Circuncidarás al varón al 8º día, y bueno, de ahí en más, todos debían estar siguiendo exactamente ese carril. Pero ¿por qué Pablo hace esta descripción? La circuncisión
En primer lugar, era señal y símbolo del compromiso con Dios. Era una señal de pacto. Era una señal física de pacto. O sea que todos los que estuviesen circuncidados eran los que estaban dentro de ese pacto. El compromiso es pacto. Segundo, identificaba legalmente al pueblo de Dios. Identificaba legalmente al pueblo de Dios. Es decir, que eso era ley. Guay de que aquel que no cumpliera con esa ley. Por eso se convertían en legalistas. Y estaban con el delito acusador. Vos cumplís la ley, vos estás en ley, sos legal. Eso era muy, muy seguro y muy firme dentro del pueblo de Israel. Eso estaba permanentemente monitoreado. No era algo que se tomaba así al azar. Bueno, los que quieran hacerlo, no. Ahí era algo obligatorio. La ley es mandato, ley, decreto. Por lo tanto, era legal. Y era necesario para el ritual en el templo. Porque todos los circuncidados entraban en una nómina. Y los rabíes o los sacerdotes tenían todo el listado y tenían el listado de aquellos que estaban autorizados a participar del santuario. O sea que no era algo común y corriente. Era algo que Dios había establecido para el pueblo de Israel porque tenía que ser un pueblo de ley. Por eso las leyes, los 10 mandamientos, tenía que ser un pueblo que estaba encauzado en orden. Era un pueblo que estuviese sujeto a leyes y principalmente a las leyes divinas. Pero todo se degeneró. Hecha la ley, hecha la trampa. Porque en el caso de los judíos se volvieron legalistas y se aferraron tanto a la letra que se olvidaron del espíritu. Lo que quería Dios era formar un pueblo que estuviese en orden, en luz y fuese ejemplo para todas las naciones paganas. Por lo tanto, todos los que no estuviesen circuncidados eran incircuncisos. Y ser incircuncisos eran paganos, infieles. Y como dice el Talmud, el libro de los judíos, ellos habían sido creados para combustible del infierno. Por lo tanto, los judíos tomaban muy a serio esto que estaban haciendo ritualmente. Y lo respetaban a rajatabla. Y estaban todo el tiempo, como les dije, fiscalizando a ver quién lo cumplía y quién no lo cumplía. Pero también el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías dice que, miren lo que dice, el incircunciso. Fíjense lo que dice Jeremías 9:26, el siguiente texto. Porque todas las naciones son incircuncisas. ¿Y qué pasa? Y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Y aquí está la clave con el tema que empecé a hablar al principio, que fue la introducción. Es decir, mantenían una fachada de legalidad. La fachada se veía hermosa, 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 pero por dentro había podredumbre, había suciedad. Es como nosotros cuando fuimos a visitar una casa en un barrio, fuimos con Luisito Barabás, me acuerdo, era un barrio de esta ciudad, muy carenciado, muy humilde, un barrio de gente muy humilde y calle de tierra, y la fachada era una fachada común y corriente, no desentonaba con las casas del barrio ese, pero cuando entramos era un palacio medieval, el piso mármol de Carrara, hasta uno se podía peinar en él, yo hacía... Hasta ahora se podía peinar en el piso, nos miramos con Luis, por fuera parecía una casa de gente que podía salir a pedir limosna, pero por dentro era impresionante, un lujo descomunal, todo lujoso, brilloso, hermosísimo, y resulta que era de una bruja, y nos hizo orar porque la hija estaba endemoniada, y la hija vino, oramos y se revolcó en el piso, fue libre. Pero yo creo que después volvieron 7 espíritus peores, porque nunca vinieron a la iglesia, nunca les vimos más. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que las apariencias engañan. Por eso aquí está Dios diciendo, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel, no algunos, toda la casa de Israel es incircunciso de corazón. Y este pensamiento lo va a tomar Pablo en el Nuevo Testamento cuando habla
de que hay personas que todavía no se han circuncidado y aquí lo menciona, porque está hablando de las apariencias, está hablando de las fachadas, está hablando de una señal física que puede ser fácilmente comprobada, porque se acuerdan cuando les conté que en las Olimpiadas de Grecia los judíos no podían participar porque tenían, las primeras Olimpiadas eran desnudos y ellos no podían participar porque les daba vergüenza, hasta que por ellos empezaron a ponerse taparrabo y de esa manera empezaron a participar los judíos, pero si no, no podían hacerlo. Pero aquí Jesús, Jeremías dice, toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Es decir, que nosotros podemos mantener una fachada de cosas exteriores por fuera y ser iguales que todos, no desentonar, ser uno más del montón, pero ¿qué está viendo Dios por dentro? Y esto es lo más importante. De todas las cosas, hijo mío, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Una de las preguntas que me hizo el pastor que me dijo, ¿cómo se puede hacer para llegar a tener muchos años en el ministerio? Dice, porque es dura la obra, difícil la obra, y a mí me da pena decirle que yo disfruto mucho el ministerio, y que yo disfruto mucho la obra porque me encomiendo a Dios, yo tengo un cable al cielo, y todos los días temprano me ubico a Dios, me inclino a Dios. Y aquí Pablo lo dice correctamente. Las personas que guardan apariencias o dobles vidas o dobles caras, o son una cosa en la casa y otra en la calle, o una cosa en la iglesia y otra afuera, tarde o temprano se descubre todo. Tarde o temprano todo se sabe. Por eso es iluso pensar que no se van a enterar. Se van a enterar, o nos vamos a enterar. Todo se sabe, dice la Biblia, el pecado tarde o temprano sale a la luz. Por eso nosotros tenemos que tener temor y temblor y estar con Dios al día, arrepentidos y totalmente conscientes de que vivimos por la pura misericordia de Dios. Amén. Pero aquí vienen las tres señales externas de la circuncisión. Estas eran las tres cosas que sino Jesús va a referirse en el libro de Mateo, capítulo 23. Si ustedes leen este capítulo, está directamente dirigido a los judíos, fariseos, rabinos, escribas e hipócritas. Miren lo que dice estas tres señales externas. La primera es el ritual. ¿El ritual qué es? Es el hábito, es la costumbre. Uy, hay reunión en la iglesia. Tengo que cumplir. Uy, le prometí esto a Dios, tengo que cumplir. Uy, si no voy, Dios se va a enojar conmigo. Y las personas se acostumbran a cumplir con Dios. Y Dios no quiere un pueblo que cumpla con Él. Dios quiere un pueblo que lo ame, que lo adore, que le sirva. No que esté enfocado en cumplir las apariencias. Tengo que llegar temprano. Obviamente que es disciplina llegar temprano, es puntualidad, es orden, es interés, es preferencia. Todo eso es la puntualidad. Si vos no sos puntual, obviamente también hay justificativo. No pude, y Dios no te va a castigar por eso. Pero si has podido y no lo quisiste, bueno, es otro tema. Por eso el ritual era muy legalista para el pueblo de Israel. Y discúlpenme que haga la alusión y mírenme todo, por favor. Hagan de cuenta porque lo van a entender bien, ¿no? Hagan de cuenta que yo soy un legalista. Llegaste tarde. Eso es legalismo. Perdón si hago alusión a alguien, ¿no? Por favor. Y preguntarle primero cómo te fue, qué te pasa, cómo estás. Y te va a decir, tuve un accidente. Gracias a Dios que no le dije por qué llegas tarde. O mirá la hora. Bueno, los judíos que estaban todo el tiempo así, pum. No perdonaban una. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Eso es ritual, eso es religiosidad. Eso es estar todo el tiempo con el dedito acusador. Que vos le exhortes a alguien que tiene costumbre de venir tarde, pudiendo venir temprano, es otro tema, lo tenés que enseñar.
es parte de la educación, del discipulado, del entrenamiento que se hace para que los obreros sean buenos ejemplos. Pero si una vez llegó tarde, no le cortes la cabeza, por favor. Los judíos estaban todo el tiempo ocupados en eso. El ritual era muy estricto. Habían perdido el espíritu, habían perdido el amor. Ellos solamente se enfocaban en cumplir y hacer que los demás cumplieran, mientras ellos no cumplían. Porque el libro de Mateo capítulo 23 les da, pero por la cabeza, o por el pescuezo. Yo me acuerdo que una vez lo prediqué ese texto sobre los fariseos, porque Jesús los descubre y dice, por fuera son sepulcros blanqueados, parece como que son visitados y les llevan flores, ¿vieron? Y por dentro están llenos de carroña y huesos de muertos. La otra cosa que afectaba este tema eran las ropas, la ropa o las ropas. En este caso, estos judíos llamaban la atención por cómo se vestían y utilizaban las filacterias. Filacterias eran cajitas, yo lo vi mucho a eso cuando estaba siendo misionero a los judíos. Las filacterias son cajitas que se pegan en las casas, en el dintel, en los costados del árbol. Si ustedes van a una casa de judíos, van a ver que en un dintel de la derecha hay una filacteria inclinada. Es una cajita, pequeña cajita que se pega y que adentro tiene porciones de la ley. Son recordatorios de la ley, como para que no nos olvidemos. Y también son fetiches, son amuletos que los judíos ponían. Es como aquel que tiene como 7 Biblias en la casa. Es como aquel que pone la Biblia al lado apenas entra para que todo el mundo sepa que es creyente. Pero a lo mejor nunca la lea la Biblia. Es aquel que pone en su puerta. Una vez voy a una casa, y me acordé justo ahora, y tenía y yo iba de parte de la iglesia, y tenía en la puerta un tremendo somos católicos y otra cosa decía, un cartel. Y yo digo, ¿qué hago? ¿Golpeo o no golpeo? Y golpeé, me atendieron re bien, me trataron re bien, y lo habían puesto ahí por los testigos de Jehová. Dice, no, ¿por qué no queremos que vengan los testigos de Jehová? Uy, yo casi no me iba porque vi eso y era como que me intimidaba. Bueno, se ponen cosas, pero que no tienen ningún sentido de lo que se siente. Y estos judíos vestían muy bien, eran muy atractivos, prácticamente hacían ver que ellos eran muy respetuosos de la ley, y sin embargo, dice Jeremías, toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. O sea que por dentro no pasa nada. Hay personas que pueden ser buenos creyentes. Por ejemplo, nosotros le decimos a los que quieran servir, vengan con corbata, con traje, así pintones. Bueno, ya ahí ya nos les gustó a varios. Pero de repente es como si vos venís con corbata y traje para figurar, para aparentar. Eso lo está viendo Dios. Nosotros no lo vemos, lo está viendo Dios. Eso a nosotros nos parece bien y de paso os recomiendo, miren qué pintones que tienen los que están al fondo. No los que están al frente, al fondo. Pero Dios se fija en nuestro corazón todo el tiempo. Nosotros nos fijamos en las apariencias para atraer, para convencer, pero Dios está viendo el corazón. ¿Qué hay dentro nuestro? ¿Lo que hay dentro nuestro se condice con lo que mostramos? ¿O todo lo contrario? Por dentro hay lobos y por fuera parecemos corderitos. Tenemos que tener mucho cuidado porque eso tarde o temprano cae la ficha. Tarde o temprano Dios baja la guadaña. Tarde o temprano, ¡pum!, se cortan cabezas. No es porque haya gente especialmente buscando ese tipo de cosas. Es Dios quien tarde o temprano dice, basta, se acabó. Y aquí están estos judíos hipócritas que se vestían muy lustrosos para aparentar santidad cuando no tenían nada de santidad. Y la otra eran los ruegos. Fíjense, ritual, ropas y ruegos. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 23.
¿Por qué los ruegos? Porque eran las oraciones. Eran las oraciones que se hacían y dicen, no seáis como aquellos hipócritas fariseos que les gusta pararse en las esquinas y hablan y hablan y hablan y oran largas horas. Nosotros enseñamos que tenemos que ser dinámicos en la oración. Cuando vamos en la rodeada de Luján o cuando tenemos vigilia, nadie tendría que monopolizar la oración. Eso es para cuando estamos en privado con Dios. Ahí desahogate, orar, llorar, patalear, orar lo que quieras. Pero cuando estamos en medio del pueblo, tenemos que estar orando en consonancia o en sintonía con todos los demás hermanos. ¿Se acuerdan de ese chiste que les conté? Esa persona que agarraba la manija en la oración y no la largaba más. Y era una reunión de oración de iglesia. Y se supone que tienen que orar la mayoría de los hermanos o algunos hermanos. Y este había agarrado la oración y no la largaba más. Y entró en un momento de la oración, estaban todos con los ojos cerrados y algunos se dormían. Y empezó a decir, ¿qué más te puedo decir, Señor? ¿Qué más te puedo decir? Como 3 veces le dijo eso. Y el fondo siguiente dice, decile amén. Como diciendo, cortala. Bueno, cuando ustedes escuchen, cuando alguno de ustedes, yo lo hago, cuando estamos en reuniones de oración y cuando ustedes me escuchen a mí decir amén, 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 bueno, ya es un código, es una contraseña. El pastor está me diciendo que la corte. Porque Dios nos escucha, pero Él quiere ver nuestra intención del corazón. 3 señales internas que menciona Pablo en este simple versículo. 3 señales internas. Miren, son preciosas estas señales. Y dice, en primer lugar, fíjense, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. La primera señal, ¿cuál es? Servir en el espíritu, servicio en el espíritu. Esta es la garantía de que haya frutos. Si vos no estás sirviendo en el espíritu, vas a cansarte, vas a agotarte, vas a quejarte, vas a aburrirte, te vas a cansar y no vas a tener frutos. Cuando vos servís en el espíritu, es porque le estás encomendando a Dios tanto el querer como el hacer. Que todo lo que yo haga, Señor, sea para tu gloria, no para mi gloria, que sea para tu gloria. Y vos servís en el espíritu con gozo, con alegría, no con amargura, no con bronca, no con celos, no con envidias, no comparándote, no queriendo demostrar. Cuando vos estás sirviendo en el espíritu, Dios va a recompensar tu tarea, va a publicar tu tarea, va a promover tu tarea, va a hacer que haya frutos y no que estés ahí y no veas frutos. Y los frutos tienen que ser perdurables, de algo que dura en el tiempo. Y vos tenés que ser sabia o sabio para darte cuenta. No frutos como nosotros vimos en un lugar, en la misión justamente, donde estábamos sirviendo, que había un montón de gente y al final de la reunión se les daba masas finas a algunas personas, a todos, mejor dicho. Se les daba masas finas. Pero el día que el pastor Pablo dijo, no, vamos a ahorrar, vamos a darles unas medias lunas o unas facturas, medias lunas comunes y corrientes. En ese tiempo estaban mucho más baratas. Uy, saltaron como leche hervida estos hermanos y hermanas. ¿Por qué no hay más masa fina? Y se fueron por las mesas. Tenían como Dios el viento. En serio, nos sorprendimos. Yo era un pichón, recién estaba empezando y digo, ¿qué pasó acá? ¿En qué nos equivocamos? Y me dice el pastor Paso, que el pastor anterior nos habituó. Y cuando vos le cambiás el hábito, bueno, ahí la gente se queja. Por eso cuando vos servís en el Espíritu no estás pensando en esas cosas, estás pensando en lo que Dios quiere y en lo mejor para Dios. Y Dios te va a hacer deleitar, te va a hacer disfrutar a pesar de todas las circunstancias que vemos, como dicen algunos, escaramuzas propias de la corrupción de este mundo. Porque hay corrupción y hay cosas malas, malignas, y nosotros estamos a veces en medio de lobos. ¿Cuántos sabían eso? Eso lo dice Pablo. Pero pastor, estamos en la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿de qué te estoy hablando? Y nosotros tenemos que depender de Dios y servir a Dios en espíritu. Señor, yo voy a tratar de hacer lo mejor para tu gloria.
Y justamente ahora viene el punto. Pablo dice, y nos gloriamos, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Miren qué preciosa frase. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Aquí está el principal motivo de nuestro servicio, de nuestra vida. Si vos estás para glorificarte vos, si vos estás para que te reconozcan a vos, si vos estás para que te proyectes o te promuevas vos, o para destacarte vos, eso no es para glorificar a Cristo. Cuando vos defendés tus derechos, no estás glorificando a Cristo. Y no te estoy diciendo que, bueno, que vos podés ejercer docencia y decir, justamente, no estoy de acuerdo con esto, pero de ahí a que te emperres o a que te pongas como una persona para defender una posición, ya no es glorificar a Cristo. A nosotros nos defiende Dios. Y el que se encarga de nosotros es Dios. Por eso hay personas que tienen que glorificar más a Cristo. Y Dios los va a bendecir y nunca los va a dejar sin honra. Por eso cuando vos te humillás, Dios te exalta. Pero cuando vos te exaltás, ¡pum!, Dios te baja el copete. Por eso tenemos que hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Y vos tenés que decir, mira, si viene un líder y te dice, no, no quiero que hagas eso, vos lo estás haciendo para la gloria de Dios. Pero también estás honrando a Dios sujetándote a la autoridad. Dios ha visto tu intención, que era para la gloria de Dios, y eso no va a quedar sin recompensa. Pero si ahora vas a decir, no, no, esta es mi voluntad, yo quiero hacer esto. Mira, cuando yo voy con un proyecto muy hecho y derecho, para mí era el mejor proyecto del mundo, y se lo presenté al pastor Paso y le dije, mire, pastor, vamos a hacer esto y esto. El pastor Paso me dijo, no lo vamos a hacer. Y me puso un tuc, me puso la tapa. Y yo salí haciendo pucheritos de ahí. No, en serio, me dolió mucho. Era como que me estaba tocando un hijo. En aquel entonces, ahora ya lo entiendo de otra manera. Era como que me estaba atacando personalmente a mí. ¿Cómo? No quiere que yo me destaque, no quiere que yo me promueva, no quiere que la obra de Dios crezca, no quiere que se haga evangelización, no quiere que se ore. ¿Cómo? Y yo aprendí ahí a sujetarme. Digo, bueno, Señor, y voy y se lo cuento a un profesor mío del seminario, maduro, un hombre precioso, manso, el pastor Ureta, que ya falleció hace muchos años, y voy y le cuento mi caso. Mira, dice, Dios va a pedirle cuenta a los líderes, Dios va a pedirle cuenta a las autoridades. Vos sujetás, no te hagas problemas, ya va a llegar tu oportunidad, ya Dios te va a ayudar a vos, pero vos ahora honrá a Dios sujetándote al líder. Y ahí lo entendí, sinceramente lo entendí, bajé la cabeza y dije, voy a seguir. Y Dios tiene sus formas de poder hacer que vos seas recompensado. Dejale a Dios el juicio, dejale a Dios todo, y Él se va a encargar a su tiempo. Amén. Y el último, no confiar en la carne. No confiar en la carne. Y aunque no lo tuve en cuenta aquí, porque es para otro tema, que posiblemente sea el próximo martes, no confiar en la carne. ¿Qué significa no confiar en la carne? Es no dar crédito a lo que nosotros sentimos, es no dar crédito a lo que nosotros queremos, a menos que sea la voluntad de Dios. Porque el diablo te puede poner sentimientos, te puede poner deseos, pero si vos sos una persona que no tenés los principios claros, y no querés glorificar a Dios, no querés servir en Cristo, en el Espíritu, vas a estar en la carne y vas a ofenderte fácilmente. Principalmente cuando vas a decir, no me reconocen mi antigüedad, no me reconocen mi experiencia, no me reconocen mis conocimientos, no me reconocen los títulos. Por eso yo creo más en las personas cuando vienen humildes y son reconocidas por su servicio, que las personas que hacen valer su crédito. Miren, les voy a contar porque lo aprecio muchísimo, y aquí está Jorge Navarro, el hermano,
Pero una vez estábamos con Rubén Navarro y vino a la iglesia nuestra, se integró a nuestra iglesia y participó en nuestra iglesia. Pasado el tiempo yo conozco a un diácono de La Plata, en Capital, de Quilmes, perdón, y me dicen en Capital, ustedes tienen aún un ex diácono nuestro en su iglesia. Digo, ¿quién? Era Rubén Navarro, diácono. A mí me maravilló sinceramente por su humildad, porque él no vino, soy diácono, así que aquí está mi plancha. Esta es mi tarjeta de presentación, tómenme en cuenta. Nada, calladito, empezó a servir, siguió. Bueno, hoy no puede venir porque tiene problemas de trabajo, trabaja muy lejos, pero eso me impactó a mí. Realmente uno que viene, soy pastor, soy diácono. Y yo les enseñé de que por más que te digan soy pastor, soy diácono, soy apóstol, soy misionero, soy evangelista, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que validar esos testimonios. Estos 5 pastores que me vinieron a ver en Bolivia, yo no los conocí, nunca los había visto, ni escuché sus nombres. Y averigüé, pedí referencias, le pregunté a 2 pastores que son muy reconocidos por mí y personas muy honorables y muy respetadas en Bolivia, y me dijeron, no, son gente muy buena, son gente muy seria, muy respetuosa y muy recomendable. Y a mí me trajo mucha tranquilidad, porque todo se sabe, tarde o temprano todo sale a la luz. Por eso, de todas las cosas, hijo mío, hija mía, no es que te esté diciendo así, ¿no? Estoy citando el texto bíblico. Guarda tu corazón, porque es más la vida. Si vos no buscás tener una forma en apariencia atractiva, independientemente de que luzcas bien, limpito, ordenado, pulcro, estamos hablando de vida espiritual. Y eso es lo que aprueba Dios. ¿Qué es lo que ve dentro de nuestro Dios? ¿Cómo está nuestro corazón, Dios? Si vos tenés un corazón lleno de amargura, de odio, de rencor, de broncas, de rabia, eso tarde o temprano va a salir por medio de pus. Y ese pus es ruina. Dios no puede bendecir un corazón lleno de odio, de rencor. Vos tenés que pedirle perdón a Dios y perdonar. Y eso hace borrón y cuenta nueva. Y Dios va a estar al día con vos, bendiciéndote, ayudándote, añadiéndote, guardándote, protegiéndote y confirmándote con frutos de gloria. Pero si buscas mantener una apariencia para que nadie diga nada malo de vos, Dios ya te está viendo y juzgando. Y Él es el que va a dar el veredicto. Por eso, que Dios nos ayude para que nuestro ministerio sea hasta que Cristo vuelva. Y que al igual que Pablo podamos decir, he acabado la carrera, he guardado la fe y ahora solamente estoy esperando el galardón que Cristo me prometió. Para mí, y no solo para mí, sino para todos los que le siguen. Amén. Ponte de ti, iglesia, por favor. Señor, te agradezco por este tiempo de gloria. Bendice este pueblo precioso, guárdalo en el hueco de tu mano. Y Señor, no queremos ser una apariencia, queremos ser esencia y queremos honrar tu precioso nombre, glorificarte cada vez más a ti. Ayúdanos y queremos vivir una vida de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y libéranos de cualquier tipo de mal y ponemos nuestras vidas en tu altar una vez más. En Cristo Jesús. Amén. Amén.